mirar la potencia del motor, solo la potencia efectiva del motor, que es, digamos, en este caso, el par motor digamos, el valor de M significa par motor del motor. Normalmente viene cierto también significado de las características del motor. Y W, la velocidad angular en radianes por segundo. La potencia efectiva, ¿cierto? También es otra forma de medir, digamos, dentro de los parámetros que viene a presentar el motor, también viene un parámetro que se llama potencia efectiva, ¿ya? Que es otra forma de calcular la potencia, digamos, en la cual viene dada por el par motor en el eje del motor, ¿cierto? Que viene a unidad de newton por metro, y, ¿cierto?, la velocidad angular en radianes. ¿Pero qué se refiere con par motor? El par motor en el eje del motor, ¿cierto?, es un parámetro que viene dado del motor, y es el par, ¿cierto?, es digamos, la fuerza que ejerce dentro del motor, ¿ya? Que tiene unidades, ¿cierto?, que tiene unidades de, en el fondo, ¿cierto?, es un torque, porque es una fuerza por la distancia, en newton por metro. Esto es el movimiento del torque que hace el motor al girar, y también viene, digamos, dentro del tipo de parámetros, digamos, que se especifica un motor, viene lo que es la potencia efectiva, ¿ya? Entonces, cuando hablan de potencia efectiva, ¿cierto?, se está refiriendo al producto, ¿cierto?, del par motor, viene como dato normalmente, ¿cierto?, y la velocidad angular que desarrolla el motor que viene en radianes por segundo. Y también, ¿cierto?, hay otro tipo de potencia que también se especifica, que es la potencia perdida, ¿cierto?, pasiva, que en función de la diferencia, ¿cierto?, entre que es la potencia indicada, ¿cierto?, menos la potencia, ¿cierto?, en este caso la potencia efectiva. Entonces, esta es la potencia perdida o pasiva en el motor, que también, digamos, ¿cierto?, algunas veces, ¿cierto?, viene especificada dentro digamos, de las, digamos, dentro de los parámetros que son de interés del motor, ¿cierto?, también viene este valor, ¿ya? Que es lo que significa, ¿cierto?, la potencia perdida y la diferencia entre la potencia indicada menos la potencia efectiva. Siempre cambian los otros parámetros que hemos mencionado ya, ¿cierto?, que es el volumen indicado, ¿cierto?, que era la diferencia, ¿cierto?, entre el volumen del interior de un cilindro, ¿cierto?, que normalmente es el área, ¿cierto?, por la carrera, por la distancia. Es el área, ¿cierto?, del cilindro por la distancia. Y la cilindrada total, ¿cierto?, que va a ser el número total de cilindros que tiene el motor, ¿cierto?, por el volumen unitario de cada cilindro. Teníamos acá, en la ecuación que teníamos, ¿cierto?, el 1/60, que era la conversión de minutos en segundos, ¿cierto?, y 1,75, que es el factor de conversión de kilos por metro, ¿cierto?, a caballos de vapor. Y esta constante K, ¿cierto?, que va a ser la ecuación, que eran las carreras, ¿cierto?, útiles por vuelta del cigüeñal, aquí es digamos, el eje que está unido, ¿cierto?, al movimiento del cilindro, y tenía, ¿cierto?, como le he indicado, valores de 4, ¿cierto?, y de 2, perdón, de 4 y 1, de 2 y 1 para los motores de 4 y tiempo. Y también la versión media efectiva, ¿cierto?, que también es un parámetro que nos sirve para calcular, ¿cierto?, que es el trabajo neto desarrollado por el motor dividido por el volumen máximo menos el volumen mínimo. Ahora, ¿cierto?, la idea de poder pasar con otros parámetros que son característicos de los motores, ustedes se van a encontrar, ¿cierto?, con problemas en los cuales le dan información
Por ejemplo, cuál es la versión media efectiva, ¿cierto? Ustedes pueden calcular cuánto se trabaja ahora en función, ¿cierto?, de la diferencia de volumen. Por ejemplo, ¿cierto?, para un ciclo, ¿cierto?, por ejemplo, para un ciclo Otto, ¿cierto?, nuestro volumen máximo, ¿cierto?, es el volumen correspondiente al estado 1 y 4, ¿cierto?, y el volumen mínimo correspondiente al estado 70. Para el motor diésel, ¿cierto?, el volumen mínimo, el volumen mínimo sería el correspondiente al estado 2, ¿cierto?, y el volumen máximo al estado 1. Entonces le pueden dar como información, ¿cierto?, cuánto es la presión media efectiva dentro del motor, ¿cierto?, y poder calcular cuánto es el trabajo neto desarrollado por el motor. Ahora, ¿cierto?, normalmente a nosotros nos interesa ver los ciclos desde un punto de vista termodinámico, ¿verdad?, pero desde un punto de vista que están asociados, ¿cierto?, están asociados a un motor real, digamos, con parámetros reales, ¿cierto?, que tienen interés para poder definir, digamos, un motor, ¿cierto?, o tomar una decisión respecto a la compra o no del motor, ¿cierto?, o para la necesidad que se necesita adquirir. Entonces, son parámetros, ¿cierto?, que, digamos, están relacionados con los parámetros que nosotros calculamos a través del ciclo de los ciclos de combustión, ¿ya?, pero que tienen un trabajo, tienen un significado, ¿cierto?, más bien mecánico o, ¿cierto?, más bien físico, digamos. Pero es bueno que ustedes lo conozcan, ¿cierto?, para que puedan contextualizar, digamos, cómo se relaciona el ciclo que estamos viendo, ¿cierto?, con estos parámetros, que sí son parámetros, ¿cierto?, que son para especificar parámetros